Bueno, uno de los temas del primer cuatrimestre que debía era sobre las células eucariotas y procariotas. Bueno, las células procariotas fueron las primeras en aparecer hace 3.500 millones de años. Esta fue evolucionando hasta que en un momento apareció la célula eucariota. Y bueno, las diferencias entre estas dos son muchas, como por ejemplo que la célula procariota no tiene núcleo, su material genético está esparcido por todo el citoplasma, tiene membranas y posee pared celular. Y su componente principal es la peptidoglicano. Son principalmente unicelulares y de tamaño muy pequeño. Dentro de ese grupo se encuentran las bacterias. En cambio, las células eucariotas tienen un núcleo definido y organelas, como las mitocondrias, el aparato de Golgi, membranas. Dentro de las membranas se encuentran los cromosomas que almacenan la información genética del organismo. Y estas se encuentran en los animales, en las plantas, hongos, protozoos y algas. Bueno, otro tema era las apéndices, que, bueno, partiendo por la célula procariota, son prolongaciones de esta, unidas a la cubierta. Tienen dos tipos: las fimbrias, que son rectas y finas y unen a la bacteria con otras células, y el otro tipo son los flagelos, que son estructuras delgadas, que estos principalmente se encargan de generar movilidad. Bueno, en el caso de las células eucariotas, no presentan fimbrias ni filamentos axiales, pero en algunos casos existen flagelos y cilios, apéndices más pequeñas que los flagelos, cuya función es también la movilidad. Bueno, también el tema del primer cuatrimestre que tenía que volver a dar, que está también muy relacionado al segundo cuatrimestre, es el cultivo de los microorganismos y todo lo que rodea a ello. Bueno, en el crecimiento de los microorganismos podemos encontrar dos tipos de cultivos. Uno es el cultivo mixto y otro es el cultivo exénico. La población de microorganismos desarrollada en un medio se denomina cultivo. Cuando éste contiene una sola especie de microorganismos se le denomina cultivo axénico. Cuando contiene más de una especie de microorganismos se le denomina cultivo mixto. Para aislar células individuales, los microorganismos son diluidos y se utilizan métodos de siembra como siembra por estría en placas o vertido en placa. Bueno, en la siembra por estría se obtiene un cultivo axénico con un asa de siembra, se toma una muestra de la población y se hacen estrías sobre arriba en un medio sólido en una placa de Petri. Se empieza a ver en la superficie cada vez más microorganismos. El láser toca donde fue las últimas estrías y se usan las mismas, repitiendo esto y se logra obtener células separadas individuales. Luego las placas se incuban, permitiendo que las células se dividan y formen colonias visibles. Bueno, después el otro método de cultivo es el de vertido en placa. La muestra que tenemos, por ejemplo, de agua residual, al ser analizada se somete a diluciones sucesivas y una pequeña muestra de cada dilución se coloca en una caja para la siembra de bacterias. Esto con el fin obviamente de iniciar un cultivo microbiano y para ver su desarrollo y su multiplicación. Bueno, ¿cómo crecen en los microorganismos? El tiempo de duplicación es el periodo que requieren las células de una población microbiana para crecer, dividirse y dar lugar a dos nuevas células por cada una a las que existen anteriormente. La tasa de crecimiento se mide normalmente como el tiempo de duplicación por hora. El crecimiento exponencial significa que durante cada tiempo de duplicación el número de células de la población se incrementa por un factor de 2. La primera fórmula que utilizamos ahí sería n mayúscula igual 2 a la n, donde la n mayúscula es el número inicial de células en el cultivo después de que han pasado el número de generación, que vendría a ser la n minúscula. Con esta fórmula lo que hallamos es el número final de microorganismos. Una de las fórmulas también importantes que tenemos que utilizar es la siguiente, que sería logaritmo del número final de microorganismos que tenemos menos logaritmo del número inicial que tenemos de los microorganismos dividido logaritmo de 2.
Eso nos da el número de generaciones que vendría a ser la n minúscula. También una de las fórmulas que es importante y que tenemos que utilizar es la siguiente, que vendría a ser el número final de microorganismos lo dividimos por el número de generaciones que tenemos. Eso nos daría el tiempo de duplicación que tenemos de los microorganismos. Este crecimiento microbiano se representa gráficamente en una escala logarítmica. Un cultivo microbiano pasa típicamente por 4 fases distintas de crecimiento: la fase lag, la fase log, la fase estacionaria y la fase de muerte. La fase lag y de muerte no se producen a veces en un cultivo terminado. Generalmente la fase lag se produce cuando las células en fase estacionaria o en fase de muerte se inoculan en un medio de cultivo fresco. Es un periodo de no crecimiento, pero existe una actividad metabólica considerable, ya que las células se preparan para crecer. La fase log no continúa indefinidamente debido a los factores como la reducción de nutrientes o la acumulación de productos tóxicos. Después, en la fase estacionaria no se produce un incremento de la masa, pero las células se hacen más pequeñas y sintetizan componentes que las ayudan a sobrevivir durante los periodos de no crecimiento. Y por último, en la fase de muerte, las células mueren exponencialmente, pero a una tasa más baja de la que crece en la fase log. Generalmente la muerte se produce porque las células agotan sus reservas intracelulares y no pueden reparar los componentes celulares. Bueno, y acá una pregunta que vendría a ser: ¿qué necesitan los microorganismos para crecer? Los microorganismos lo que necesitan para crecer es un buen pH para ellos, nutrientes y una buena temperatura. Depende del microorganismo que tengamos. Con el tema de la temperatura, los microorganismos pueden ser termófilos, mesófilos o sifiófilos. Los termófilos eh, se encuentran en temperaturas muy elevadas, eh, como 120 grados Celsius. Los mesófilos se encuentran en temperaturas ambientes como a 60, 30 grados. Y los fisiófilos se encuentran a temperaturas bajas como 5 grados. Con el tema del pH, casi todos los microorganismos crecen con pH en valor neutro, como por ejemplo 6,5 a 7,5. Luego, los nutrientes son compuestos químicos procedentes del medio ambiental que son utilizados por una célula para sintetizar las moléculas necesarias para fabricar nuevas células. Todos los microorganismos requieren una fuente de carbono para crecer, porque el carbono es la base estructural de los compuestos bioquímicos. También el oxígeno desempeña un papel importante y complejo en el metabolismo microbiano como nutriente, como aceptor de electrones y como generador de productos tóxicos. Los microorganismos que son capaces eh, de una respiración aeróbica utilizan el oxígeno gaseoso para generar energía. Todos los seres vivos requieren alguna forma de nitrógeno, un constituyente de proteínas y de los ácidos nucleicos, así como determinantes metabólicos esenciales. Del fósforo también, un constituyente de los ácidos nucleicos, de los fosfolípidos y de ciertos metabólicos esenciales, y de azufre también, que un componente de 2 aminoácidos. También los elementos traza son importantes. Son compuestos químicos inorgánicos que se requieren cantidades pequeñas, aunque son esenciales, tales como el potasio, el hierro y el zinc, que los microorganismos necesitan para el crecimiento. Algunos elementos traza son cofactores. Una vez sacado información y analizado los microorganismos, existen los tipos de esterilización, que son la eliminación de estos. Y hay distintas formas, como pueden ser la esterilización por calor, por filtración, por compuestos químicos o aislamiento. En la esterilización por calor se utiliza más el calor húmedo que el calor seco, porque este mata más rápido los microorganismos. Se usa una temperatura de 120 grados durante 20 minutos. Requiere una temperatura mayor a la ebullición del agua.
Bueno, todo el aire se reemplaza por vapor de agua luego de 20 minutos y esto termina con la eliminación completa de los microorganismos. En la esterilización por filtración se logra por el paso de un líquido o un gas a través de un material capaz de retener los microorganismos presentes. Bueno, la esterilización por compuestos químicos son aquellos que involucran el empleo de sustancias letales para los microorganismos, ya que presentan la capacidad de promover una o más reacciones químicas capaces de dañar los componentes celulares de los microorganismos. Bueno, en la esterilización por aislamiento, estas se aíslan y se les quita todo tipo de nutrientes y con esto terminan muriendo.